bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres Conquistadoras. Tu servidora Jacqueline Tovar junto al equipo de Mujeres Conquistadoras. Y te saludamos no importa dónde estés, alrededor del mundo donde estés escuchando este mensaje, este audio. Sabemos que va a llegar al tiempo perfecto. Y en este día queremos introducirte a las buenas nuevas de salvación. Queremos hablarte de Cristo el Salvador, Cristo que viene y nos adopta. Pues queremos hablar en este día acerca de la adopción. Queremos hablar a tu vida, mujer. Queremos recordarte que aunque tal vez tu niñez fue triste, pero eso no define tu vida. Eso no es lo que define tu futuro, porque viene el Salvador y nos encuentra en el camino, nos levanta y nos llama sus preciosas hijas. Amén. Tú eres una de esas y has recibido salvación de parte de Cristo. Aquellas amigas que están con nosotros en este día, queremos presentarte a Cristo Jesús. Se anunció de su venida muchos años antes que Él estuviera en la tierra. Imagínate, había una palabra que se tenía que cumplir. Iba a venir una mujer joven que iba a dar a luz al Salvador del mundo. Y ahora es por quien nosotros hablamos. Hablamos de Cristo. Hablamos de Cristo a todas las naciones que escuchen que hay un Salvador que da vida eterna, que puede suplir la necesidad del humano, que puede venir a llenar todo vacío en el corazón. Cuando la mujer dice, tengo un vacío en el corazón, nada me sacia, es que Cristo necesita ser el centro de nuestras vidas. Y si Él no es el centro de tu vida, este es buen día para recordarte que cuando vienes a los pies de Cristo, Él te adopta y Él te llama su hija legítima, su hija en quien Él va a guiar, su hija quien va a tomar en sus preciosas manos y va a guiar. Y Él va a guiar tu corazón para que se haga su voluntad. Y queremos compartir la palabra porque es allí donde tú vas a conocer al Salvador, a nuestro Señor, por medio de las Escrituras. Me gustaría compartir en esta oportunidad Lucas capítulo 10, a partir del versículo 30. Y dice la palabra, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hemos compartido la porción en Lucas a donde Jesús habla, ¿quién es tu prójimo? Nosotros podemos ver que tiene que haber amor, misericordia para cuidar de los demás. Y es un fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas. Yo creo que todos aquellos que hemos recibido el amor de Dios en nuestras vidas, ya no podemos ver a los demás igual. Tenemos compasión por ellos. Ahora venimos a ver en este día, el tema de ahora es la adopción. Muchos factores llevan a familias, a parejas, a adoptar un pequeño.
Y aquí en los Estados Unidos, solo aquí, se dice que hay 550,000 niños en el sistema, a donde muchos de ellos van a estar en adopción, muchos de ellos están en hogares en transición, mientras sus hogares originales se vuelven a normalizar. En otras ocasiones es necesario que los padres tomen responsabilidad y se les da un tiempo para que ellos normalicen sus vidas, se pongan a cuentas y solo pongamos a pensar esos niños que tienen que ir a otro hogar por un tiempo. Mi corazón siempre duele cuando conozco de situaciones, trabajo con niños que están en el sistema y hay una marca muy diferente. Yo le pido a Dios que esas personas que están cuidando de ellos, que son padres que están en el sistema también siendo ayudas, que sean padres de crianza, que les den un lugar a donde estos niños tengan amor. Estos niños están en una etapa de su vida donde puede que su corazón se lastime. Y conozco a una pareja que está adoptando 3 pequeños. Yo les digo, sus vidas han cambiado. Puedo ver a unos, a la esposa y al esposo amando a esos pequeños como que fueran de ellos. Y eso es lo más especial, que Dios pone el amor en estas vidas que toman responsabilidad de estos pequeños. Y alrededor del mundo yo sé que cada nación tiene su manera de tratar, de cómo tratar con los huérfanos, cómo tratar con aquellos niños que quedan en el sistema. Pero aquí en América, el sistema que hay veces es positivo y a veces es negativo, pero me impacta mucho el número de niños, y de todos esos niños yo sé que hay hogares cristianos a donde les brindan la mano, le abren las puertas a esos pequeños. Amén. El Señor nos recuerda que defendamos al débil, al huérfano, al menesteroso, porque vienen a hogares a donde aún las culturas pueden ser diferentes, los modales que ese niño traiga son diferentes. Muchos niños de ellos no tienen temor de Dios, amén, pero bendigo las parejas que toman esa posición de adoptar a un niño, y yo sé que va a ser un hogar a donde Dios va a permitir que ese pequeño sea honrado, sea preparado para un futuro positivo. Y en este día queremos presentar a mi hermana Canelita Miel, que es fundadora de la radio KM, una mujer esforzada, una mujer que también cuenta su historia. En este día cuenta un poco de su historia porque ella tiene un libro, Su Gracia Me Ha Sostenido, que lo puedes obtener en Amazon, a donde ella desarrolla un poquitito más de lo que fue su vida. Y en este día la tenemos con nosotros. Ella va a contar un poco de su niñez. Y ahora con nosotros nuestra hermana Canelita Miel. Gracias, hermana Jackie, por esta invitación tan hermosa que me da para poder exponer un poco acerca de mi historia y experiencia como hija adoptada. Bendiciones a todos los que nos escuchan en este segmento. Mi nombre es Emanuela Pecorini, conocida como Canelita Miel, y soy autora del libro Su Gracia Me Ha Sostenido. En mi libro hablo de diversas situaciones en las que pude ver la gracia de Dios intervenir, y mi anhelo es compartir mis testimonios y exaltar el nombre del Señor, ya que sin Él no sé a dónde estuviera en estos momentos. En la contraportada de mi libro dice lo siguiente: esta es una emocionante historia de una niña con una estrella brillante a quien le trataron de eliminar sus destellos desde el vientre de su madre. Su primer acto de rebelión fue nacer, y toda su vida encontró tropiezos a su paso. Cuando todo parecía marchar bien, surgían nuevas avalanchas que parecían ser el fin de su frágil existencia. Pero solo la gracia de Dios pudo darle fuerzas de seguir adelante. Caminó por senderos de oscuridad, por pruebas inmerecidas y amargos momentos.
y salió adelante por fe y porque sabía que, aunque a veces todo era oscuro, había una luz brillante al final del túnel. Amén. En este día quiero compartirles a todas que soy adoptada. ¿Qué significa la palabra adopción? Adopción viene del latín, de la palabra adoptio. Y la palabra adopción es la acción de adoptar. Este verbo hace referencia a recibir como hijo al que no lo es biológicamente, con el cumplimiento de diversos requisitos y obligaciones que establece la ley. Nuevamente quiero hacer énfasis en que la adopción o adoptar a alguien es recibir como hijo al que no lo es biológicamente, con el cumplimiento de diversos requisitos y obligaciones. Mi madre biológica era una cantante profesional y era parte de una orquesta en mi país natal, El Salvador. El dueño de esa orquesta era mi abuelo materno y, según tengo entendido, la mayoría de los que eran parte de esa orquesta eran familiares de mi madre. Mi madre, esposa y tenía 2 hijos en aquel entonces. Ella queda embarazada, el cual trajo problemas a su matrimonio debido a los celos y sospechas en mi padre biológico. Desde el mismo instante en el que mi padre se entera del embarazo de mi madre, fui rechazada. Mi madre sufrió golpes, amenazas y sufrimientos por causa de mi propio padre. Ella jamás había dado motivo o razón para que mi padre desconfiara, pero así sucedieron las cosas. A medida que pasaba el tiempo, él seguía golpeando a mi madre con la intención de ocasionarle un aborto. Ella, confundida e indecisa, decidió seguir con él. Mi madre tenía mucho miedo a mi padre y ella no tenía valor para huir con sus hijos a ningún lado. Llegó el día en el que ella me dio a luz y días después mi padre intenta quitarme la vida, poniendo una almohada sobre mi rostro e intenta asfixiarme. Es ahí donde mi madre lo sorprende y determina que no puedo seguir viviendo más en la misma casa que mi propio padre, mi padre biológico, mi padre. Ella, confundida y nerviosa, triste, busca ayuda con un primo cercano. Este primo conoce a una familia que estaba en busca de adoptar a una niña, debido a que solo tenían un hijo de 20 años. Mi madre, desesperada, accede a entregarme a una familia pudiente en mi país, que iba a cuidar de mí, y accede a hacer arreglos legales para perder total custodia y derechos sobre mí. Mi padre adoptivo opta por cambiarme de identidad por completo. Recuerdo que los comentarios dicen que él quería hacerlo todo legal. Y el motivo es porque también anteriormente habían intentado adoptar a una niña que aparentemente era de una empleada doméstica que no quería hacerse cargo de esa niña. Al ver ella que pues ya iba a perder total poder legal y custodia y derecho de esa niña, ella se presenta y decide llevarse con ella a su niña. Entonces mis padres adoptivos quedaron pues con ese vacío, se habían acostumbrado a una nena, y fue ahí cuando el primo de mi madre me introduce ¿verdad?, a esta familia. Así como les seguía diciendo, mi padre adoptivo optó por cambiarme el nombre y la fecha de nacimiento. Desde ese momento ya soy otra persona, porque mi identidad fue cambiada. Quiero hacer una pequeña pausa en esto de la identidad. Y me gustaría leer Efesios 1, versículo 3 al versículo 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Este acontecimiento, hermanos, que me sucede a mí, ya estaba escrito. En el versículo 4 vemos que dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces mi vida y mi historia ya estaban en la mente y el corazón de Dios. Fui predestinada, elegida por Dios desde la eternidad para lograr la salvación y cumplir con mi propósito. Hago énfasis en esto porque muchos sufren al enterarse que son adoptados y saber que a muchos sus padres no los quisieron. Muchos fueron rechazados por sus propias madres. Muchos fueron abandonados en lugares terribles como en un basurero. Muchos fueron abandonados en la puerta de un hogar o de una iglesia. Pero lo cierto es que a muchos sus padres no los quisieron. Pero yo entiendo que el corazón de mi padre biológico fue endurecido como cuando Dios endureció el corazón del faraón para cumplir su propósito en mí. Ahora Dios me da un nuevo padre, una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva fecha de nacimiento. Dios me da todo nuevo y me da un nuevo padre que es todo lo contrario de mi padre biológico. Mi nuevo padre me adopta, me recibe como hija, aunque no lo sea biológicamente, y cumple esos diversos requisitos y obligaciones como padre. Cuando venimos al Padre Celestial, Él nos recibe y nos adopta como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y también nos cambia de identidad. Dios en el Antiguo Testamento le cambió el nombre a Abraham, a Jacob. En el Nuevo Testamento Jesús le cambia el nombre a Simón, de Simón a Pedro. ¿Por qué Dios escoge nuevos nombres para algunas personas? La Biblia no nos da sus razones, pero es posible que era para hacerles saber que estaban destinadas para una nueva misión en la vida. El nuevo nombre era una manera de revelar el plan divino y también para asegurarles que el plan de Dios se cumpliría en ellos. Mi nombre fue cambiado a Emanuela, que viene de la palabra Emanuel, que significa Dios con nosotros. Definitivamente Dios ha estado conmigo desde el inicio de mi existencia y desde el momento en el que mi nombre fue cambiado por mi padre adoptivo, comenzó una nueva vida, una nueva visión en esta vida, un nuevo propósito. No me queda duda que Dios nos crea con un plan divino, el cual Dios quiere que ese plan divino llegue a cumplirse. Hermanas, quiero compartirles que por años fui ministrada y muchas hermanas oraban por mí. Y recuerdo la palabra de profecía que me daban, que decía:
Desde el vientre de tu madre te escogí. Desde el vientre de tu madre te escogí con un propósito. Ahora no lo entiendes, pero pronto lo sabrás. Y me llamaba la atención que muchas me daban la misma palabra. Cuando me doy cuenta de eso, decido escribirlo y documentar toda esa palabra. No entendía nada, no entendía por qué de lo mismo y lo mismo. Pero yo sabía que detrás de todas estas profecías había un misterio. Como les dije, empecé a decirle a Dios que me mostrara cuál era su propósito, porque en ese entonces yo no lo entendía. Pero finalmente los cielos fueron abiertos y el Señor me dio luz verde para ir a mi país y conocer mis raíces. Me encontré con la mujer que me trajo al mundo y ella me explica lo que sucede. Me pide perdón y lo curioso de todo, hermanas, es que para entonces ya Dios había tratado conmigo, había sanado mi corazón. Solamente habían respuestas que todavía no me las había dado. Y yo me había preparado para recibir la verdad. Mi madre me comenta que mi padre biológico ya había fallecido, el cual es muy interesante destacar que Dios es más que bueno. Él me tuvo en espera por mucho tiempo, por muchos años. Es más, durante muchos años pasé orando, pidiéndole a Dios una respuesta. Y todo este tiempo que Dios no contestaba era porque ese hombre aún seguía con vida. Dios sabía que el corazón de ese hombre jamás se ablandó. Cuando me entero de la verdad y me entero que mi padre biológico había fallecido, entendí la bondad y soberanía de Dios, que Dios me había mantenido aquí en Estados Unidos por todos esos años para que yo no fuera rechazada por segunda vez. Es decir, el Señor estaba guardando mi corazón. Hermanas, en el momento que me entero de la verdad, cuando escucho las palabras de mi madre, fue entonces cuando entendí las profecías y vi que tenían un gran sentido. Era Dios hablándome y asegurándome que Él tenía cuidado de mí. A mí me encanta y me apasiona hablar sobre esto porque veo el amor infinito de mi Padre Celestial. No solo fui adoptada por un gran hombre aquí en la tierra, pero también por mi Padre Celestial, por medio de nuestro amado Jesucristo. Aquellas personas que son adoptadas, quiero que sepas que el Señor ya sabía que eso iba a suceder con tu vida. Y tal vez tu vida fue difícil aún siendo adoptada, pero quiero decirte que Dios tiene un plan perfecto que lleva tu nombre y tu apellido. Tal vez a ti no te cambiaron el nombre como a mí, pero el Señor te dice hoy, yo cambiaré tu nombre y tu historia. Yo he cambiado tu destino. Deja todo en mis manos, porque aunque ahora no entiendas, más adelante verás cuál era el propósito para tu vida. Así es de que, hermanos y hermanas, gracias por escuchar esta historia. Gracias por escuchar mi experiencia y le pido al Señor de todo corazón que sean bendecidos al escuchar este segmento de la adopción. Que Dios les bendiga. Al leer este libro y conocer el comienzo de una mujer sobresaliente, te hará llorar. Comenzando desde el vientre, fue despreciada, pero cuando llega el amor verdadero a la vida de Canelita, su historia cambia. Al igual a muchas mujeres que hemos de pasar capítulo tras capítulo en nuestras vidas en donde no mirábamos la salida,
ni la luz. Este libro encierra una historia de una hija que no fue amada, pero que ahora es la razón por cual Jesús derramó su sangre. Ahora esta pequeña viene a ser una mujer que conoce el dolor de las demás, pues en vida propia le tocó vivir, experimentando el rechazo, el engaño y el dolor de confiar en el hombre. Como autora me siento muy agradecida con Dios por mujeres valientes que no se detienen a contar su historia, no importando que al declarar y ser realistas aún amigas o familiares no les agrade. Bendigo la vida de Canelita y ahora la conozco un poco más y recomiendo este bello libro. Si les digo algo, llorarán, pero al final te gozarás porque vino la luz a esta mujer amada. En verdad, Dios hace una sencilla mujer en una mujer extraordinaria para la gloria y su alabanza. Su servidora Jacqueline Tovar. Me amaste a mí, me amaste a mí.